Entonces, continuando con las funciones polinomiales, ya revisamos las de grado 0, las de grado 1 seguirían. Las funciones de grado 2, también llamadas funciones cuadráticas. No lo había cambiado, ¿verdad? Y las funciones cuadráticas tendrían la forma A0 más A1 por X más A2 por X cuadrada. Si usamos la notación de polinomios, la podemos representar así, o lo más común, y igual a por X cuadrada más B por X más C, que es la forma más común, incluso la que usamos para calcular las raíces con la fórmula general. Vamos a revisar un ejemplo. Mi función va a ser X cuadrada menos 4 más 7. Ay, menos 4X. Puedo graficarla si encuentro la transformación de esa función, es decir, puedo encontrar si está desplazada a la izquierda o a la derecha, hacia arriba o hacia abajo, si yo logro completar el trinomio cuadrado perfecto. Entonces aquí tenemos X cuadrada menos 4X y el más 7 lo vamos a poner acá. Vamos a completar mi trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué necesito aquí para que se complete el trinomio cuadrado perfecto? Un 4. Un 4. Y si yo le estoy sumando 4 unidades para no alterar esa ecuación, entonces necesito restar 4 unidades. Entonces con eso, estos de aquí los puedo representar como X menos 2 al cuadrado. Y estos de acá me quedarían 7 menos 4, 3. Quiere decir que esa tiene la forma de X menos 2 al cuadrado más 3. Tiene transformaciones, desplazamientos horizontales y verticales. ¿Dónde están? ¿Cuál es el desplazamiento horizontal? ¿2? 2 unidades hacia la derecha. ¿Y el vertical? 3. 3. Vamos a dibujarla. Miss, ¿este es un círculo? No, es una parábola. Ah, ok. Sí, los círculos ya tienen X cuadrada más Y cuadrada también. Ok, entonces, y la H es el centro, ¿verdad? Pues dependiendo de la notación que usen en el libro. Ok. A veces le llaman H, A, B, dependiendo, C. Entonces, esa es una parábola que tiene un desplazamiento de 2 unidades hacia la derecha y 3 unidades hacia arriba. Entonces, vamos a poner las escalas. Entonces, si queda 2 hacia la derecha, 1, 2, y 3 hacia arriba, 1, 2, 3. Quiere decir que su vértice se va a encontrar aquí. Ay, me quedó como un corazoncito.
Entonces su gráfica quedaría más o menos parecida a esta. Su vértice se encuentra en la coordenada 2,3. ¿Cuál sería su dominio? Menos infinito con infinito. De menos infinito a infinito, o sea, todos los reales. ¿Y cuál es el rango de esa función? ¿De 2 a infinito? No, de 3 al infinito, ¿no? De 3. Los valores de x que me pueden dar van desde aquí para arriba. Entonces, Sí, cierto, Miss. Sí. entonces van desde 3 hasta infinito. Entonces, ¿cómo puedo conocer el rango? Pues si conozco dónde está el vértice de esa parábola. ¿Y cómo puedo encontrar el vértice? Pues una opción es que yo encuentre el trinomio cuadrado perfecto y lo factorice. Sin embargo, si eso ya tiene decimales o raíces, etcétera, entonces no va a ser tan fácil que yo lo pueda calcular de manera analítica como lo hice aquí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues usar las fórmulas. Existen ya fórmulas que me dicen cómo encontrar el vértice de una parábola. Vamos a suponer que el vértice tiene coordenadas X y Y. Vamos a ponerle un subíndice, X del vértice y Y del vértice. La coordenada X del vértice siempre la voy a encontrar con menos B sobre 2A. Comprobamos en nuestro ejemplo. A vale 1, B vale menos 4 y C vale 7. Entonces, ¿dónde va a estar el vértice de esa función? Va a estar en menos B. ¿Cuánto vale B? Vale menos 4. Entre 2A y A vale 1. Quiere decir que tengo menos por menos más 4 entre 2, 2. La coordenada del vértice en X es 2. ¿Se cumple? Sí, sí se cumple. ¿Cómo vamos a encontrar Y? Pues simplemente evaluando la función en el valor de X que ya conozco. Entonces, en este ejercicio, la Y del vértice la voy a encontrar evaluando la función en 2. Si yo la evalúo en 2, a ver, permítanme. Perdón, llamaban a la puerta. Entonces, la función la vamos a evaluar en 2. Mi función me dice que es x cuadrada menos 4x más 7. Ahí. Menos 4x más 7. ¿Cuál x? Pues x es igual a 2. Entonces tenemos 2 al cuadrado es 4, menos 4 por 2 es 8, más 7. Eso me daría 11 menos 8, 3.
me da el valor de y donde se encuentra el vértice. Entonces, esto es si la función la puedo factorizar o puedo encontrar el trinomio cuadrado perfecto. Cuando no es tan sencillo encontrarlo analíticamente, pues me voy directamente a las fórmulas. Esta me va a decir cuál es la coordenada X y esta me va a decir cuál es la coordenada Y. ¿Preguntas hasta aquí? No, está bien. Entonces se puede utilizar cualquiera de los dos métodos, por así decirlo. Sí, exacto. Por ejemplo, Gracias. De nada. ¿Cuáles serían las raíces de esa función? ¿Se acuerdan qué son las raíces? Pues es una parábola cortada, ¿no? Más o menos. Las raíces de una función son los valores de x que hacen que se cumpla que f de x es igual a 0. Entonces, quiere decir que cuando yo pregunto cuál es la raíz de esa función, lo que yo estoy preguntando es, ¿qué valores de x hacen que eso me dé 0? ¿Cuál es el dominio de esa función? Digo, el rango, perdón. Menos 3, no, 3, infinito. Entonces, ¿hay alguna forma en la que esa función me dé 0? Sí, con el 3. Con el 3. Si yo la evalúo en 3, ¿qué voy a tener? 0 en X. 3 menos 2, 1. 1 al cuadrado es 1 más 3, 4. Si X es igual a 3, Y me da 4. Entonces, lo que yo pregunto cuando digo una raíz es, ¿qué valor de X hace que Y sea igual a 0? Si X es igual a 2, Y es igual a 3. Entonces, ¿qué valores de X hacen que la función quede en esta región? O sea, 0. Ninguna. Ninguna. La función no toca el eje de las X. Entonces, analíticamente una raíz es ¿qué valor de X hace que mi función me dé como resultado un 0? Gráficamente es ¿dónde la función corta el eje de las X? ¿Esta función para qué valores de X corta el eje? Pues para ninguno. Por lo tanto, raíces. O sea que si esa función o la parábola estuviera 3 unidades abajo, sí cortaría en 0. Cortaría en 0, exactamente. Ah, ok. Si tuviéramos solamente x menos 2 al cuadrado sin este 3, pues mi parábola quedaría aquí y tendría una raíz. En este caso no tiene. Vamos a estudiar otra función que sí lo tenga. Vamos a poner aquí. Y es igual a x cuadrada menos x menos 2. Entonces a esta función le vamos a buscar lo mismo que hicimos con esta. Le vamos a buscar las raíces, vamos a buscar su vértice, vamos a calcular el dominio y el rango. En esta no va a ser tan sencillo calcular o completar el trinomio cuadrado perfecto, porque aquí entonces tendría que este es el cuadrado del primero, este es el doble del primero por el segundo. Entonces, esta es un poco más difícil, entonces me voy directo a la fórmula que ya sé que me va a funcionar para cualquier ejercicio. Aunque sí podría de la otra. Entonces vamos a poner. En este ejercicio, A es igual a 1, B es igual a menos 1
y C es igual a menos 2. Entonces, ¿dónde va a estar el vértice de esa parábola? Va a estar en menos B entre 2 veces A. Menos por menos es más y me va a Un quedar medio. menos un medio positivo, perdón. ¿Y cuál es la coordenada en Y? Pues voy a evaluar mi función en un medio. Entonces aquí me va a quedar, evaluando la función, me dice que es x cuadrada menos x menos 2. ¿Cuál x? Un medio. Entonces aquí me quedaría un medio al cuadrado es un cuarto menos un medio Menos 9 cuartos. menos 2. Sería No. 7 cuartos al final. Sí, Miss, es menos 9 cuartos. Menos 2 menos 9 cuartos. Entonces, ya sabemos dónde está el vértice. Déjenme la dibujo. Voy a ponerla hasta acá abajo. Aquí está X, aquí está Y. Nuevamente vamos a usar un cuadrito como una unidad. Y me dice que el vértice se encuentra, coordenada X es un medio y coordenada Y menos 9 cuartos. Yo creo que le hubiera puesto una escala de 2 mejor. Vamos a suponer que cada 2 cuadritos, que si no nos va a quedar muy amontonado, cada 2 cuadritos es una unidad. Entonces, en X un medio y en Y menos 9 cuartos, que sería 1, 9 cuartos quedaría como por aquí. Entonces, ahí está su vértice. ¿La parábola abre hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. Si mi A es mayor que 0, es una parábola que abre hacia arriba. Si A me da menor a 0, es una parábola que abre hacia abajo. Y si A es igual a 0, Pues no es cuadrática. pues no es ¿O cuadrática, exactamente. Gracias. No es cuadrática, entonces esa va a ser una parábola que abra hacia arriba. Entonces se debería de comportar más o menos así. Si yo quiero saber exactamente en dónde corta el eje de las X, ¿qué necesito calcular? La raíz. Las raíces de esa ecuación. ¿Y cómo encontramos las raíces? Pues resolviendo la ecuación igualada a 0, ¿no? Resolviendo la ecuación igualada a 0 y despejando. Y en realidad ya alguien hizo eso por nosotros. Y nos dio una fórmula. Dice que si despejamos todo, pues nos va a quedar X es igual a menos B más menos la raíz
La fórmula general. Cuadrada menos 4AC. Aunque hay diferentes caminos, pues uno que siempre nos sirve la mayoría de las veces, si es que la función tiene raíces, pues es la fórmula general. Podríamos incluso factorizar, aunque no todas se pueden factorizar de manera fácil, entonces nos vamos directamente a la que siempre nos sirve, que sería la fórmula general. Entonces en este caso nos va a quedar menos b vale menos 1, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces a por c. Todo eso dividido entre 2 veces a. Nos va a quedar menos por menos, 1 positivo, más menos la raíz de, aquí me va a quedar 1 al cuadrado, sigue siendo 1, y aquí me va a quedar menos 4 por 1 por menos 2, me va a dar 8 positivo, más el 1 que ya teníamos, raíz de 9. Raíz de 9 entre 2. Por lo tanto, vamos a tener dos soluciones. Una que es si tomamos la parte positiva y otra parte la negativa. Vamos a tomar primero la negativa. Y nos va a quedar 1 menos 3 entre 2. Nos quedaría menos 2 entre 2. Menos 1. Así es cierto. Gracias. Menos 1. Y otra que es si tomamos la parte positiva, 1 más 3 entre 2. 2. Esto sí nos queda 2. Entonces, esas son las raíces. Quiere decir que va a tocar el eje de las y en menos 1 y en 2. El de las X, ¿no, maestra? Sí. Dije las y, perdón. El eje de las X. En menos 1 y en 2. Que sería por acá. Entonces mi parábola me va a quedar más o menos así. Y esa sería la gráfica de mi parábola. ¿Cuál sería el dominio? Menos infinito, coma infinito. Gracias. Sí, el dominio para cualquier función polinómica, no importa su grado, no hay restricciones, siempre me va a devolver un número real, entonces no importa qué grado sea la función polinómica, su dominio siempre son Todos los reales. ¿Y cuál sería el rango? De menos 2 a infinito. No es de menos 2 exactamente. ¿Dónde está el vértice? En menos 9 cuartos, ¿no? En menos 9 cuartos. Infinito. De menos 9 cuartos a infinito. El rango es igual a 9 cuartos infinito. ¿Preguntas hasta aquí? Mamis, Namis. Maestra, yo tengo una duda. Sí, dime. ¿Por qué decía que dominio siempre es infinito? Porque en una función polinómica no hay restricciones. O sea, tú le puedes meter cualquier valor a X y te va a devolver un número real. Puede ser grande, positivo, pequeño, puede ser grande, pequeño, positivo, negativo, pero siempre la vas a poder evaluar, a diferencia de una raíz a la cual no le puedes meter cualquier valor de X. Entonces, en un polinomio, no importa el grado del polinomio, siempre vas a poder evaluar cualquier número real que metas. Entonces, no hay restricciones. Todas las funciones polinomiales tienen un dominio de menos infinito a infinito. Tú le puedes meter aquí un menos, un más, cualquier valor a X y te va a devolver un número.
Lo puedes hacer con la función lineal y te va a devolver un número real. Lo puedes hacer con la función constante y te va a devolver un número real. Entonces, en un polinomio no hay restricciones, no hay algo que no puedas hacer con ese número. ¿Por qué? Porque son operaciones simples de sumar, restar, multiplicar. En realidad las potencias es multiplicar muchas veces un mismo número, entonces lo puedes hacer con números positivos y con números negativos. Ah, ya, ok, Miss, gracias. De nada. Entonces, llevamos las de grado 1, las de grado 0, grado 1, grado 2. Seguirían las de grado 3. También llamadas funciones cúbicas. Y esas van a tener la forma A0 más A1 por X más A2 por X cuadrada más A3 por X cúbica. En estas, aunque no es tan sencillo graficarlas a partir de datos que podemos obtener analíticamente como para las lineales o las cuadráticas, podemos identificar transformaciones o desplazamientos en algunas funciones sencillas. Entonces, y cuando no podamos, pues a lo mejor sí ya necesitamos una herramienta de graficación. Lo que sí podemos afirmar de estas funciones es, ¿cuál es el dominio? Todos los números reales. Por ser una función, gracias, son todos los números reales. Para las funciones cúbicas, ¿cuál es el rango? ¿Solo números positivos? Una función cúbica, la x, y igual a x cúbica, se va a comportar así. Si tiene más cosas, puede ser que la función ya se comporte así, dependiendo de los coeficientes que tengamos aquí. Pero siempre van a hacer esto como una especie de serpiente. Entonces, siempre van a venir desde menos infinito hasta infinito. Y siempre me van a devolver valores desde menos infinito hasta infinito. Desde menos infinito hasta infinito. Entonces, para todas las funciones cúbicas, sin importar los coeficientes que tengan, su dominio son todos los números reales y su rango son todos los números reales. Cuando tenemos funciones que son de grado 4, o mayor, simplemente se quedan como funciones polinomiales. Las de 0, 1, 2 y 3 tienen nombre propio. Funciones constantes, funciones lineales, funciones cuadráticas, funciones cúbicas. Las otras simplemente son grado 5, grado 6, etcétera, etcétera. Su dominio, pues son todos los números reales. Y en el rango ya no podemos concluir nada porque depende mucho del comportamiento de la función. Entonces, para ese ya no hay una regla. Y de acuerdo a si el grado del polinomio es par o impar, pues va a ser la cantidad de raíces que tengan. Si n es impar, tiene por lo menos una raíz. Entonces, puede tener más, pero al menos una, si la función es impar. Si n es par, pues puede tener 0, 2, 4, etcétera, etcétera, raíces.
Entonces puede haber funciones de grado 4 que no tengan ninguna raíz, algunas que tengan 2, otras que tengan 4. Entonces, si es función par, puede ser que no tenga ninguna raíz. Si es una función impar, al menos va a tener una. Y pues ya, esto sería todo. Estas ya no es tan sencillo graficarlas a mano si necesitamos una herramienta. ¿Es por eso que no nos dio ejemplo, Miss? Es por eso, es que en general las únicas que puedes graficar son aquellas que ya tengan una forma en la cual puedas identificar su desplazamiento. Por ejemplo, si yo te digo y es igual a x menos 1 al cubo más 2, pues en esa sí se puede identificar fácilmente su comportamiento. Ah, ok. Esta sería una que tiene un desplazamiento horizontal de 1 y un vertical de 2. Entonces, esa sí la podemos graficar. Va a ser una función desplazada una unidad a la derecha y 2 hacia arriba. Y se comporta como la función x cúbica. Entonces, si la puedes factorizar de forma que llegues a esto, pues sí sería sencillo graficar.